Hola amigos, hermanos, sean bienvenidos un día más a mi canal. Es un gusto poderles compartir un tema muy bonito que la verdad que hemos estado pensando que compartir junto con mi esposo Roberto Aguilar. Vamos a compartir un tema que es bastante bueno conocerlo, que es: ¿puede un cristiano estar poseído o endemoniado? Entonces en esta tarde vamos a darle el espacio a mi esposo para que pueda él platicarles a ustedes o enseñar lo que es este tema que bastante gente nos ha estado preguntando, y así aprovechamos a compartirlo con todos ustedes. Así que les dejo a mi esposo. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Siempre será un privilegio dirigirme ante ustedes, ¿verdad? Con la ayuda del Señor poder transmitir una enseñanza. Como ya decía mi esposa, puede un cristiano estar poseído, puede un cristiano experimentar, ¿cómo se llama?, la posesión demoníaca. Y ese es el tema que trataremos con la ayuda del Señor, compartirlo con ustedes. Y yo quiero leerles un pasaje de la Biblia que lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 43. Mateo capítulo 12, versículo 43 dice de la siguiente manera: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fíjense que este pasaje es un poco, ¿cómo se llama?, difícil de interpretar. Pero cuando nosotros encontramos el contexto de lo que Jesús está hablando, acababa de sanar a un hombre que tenía un espíritu mudo y sordo, el cual había tenido la experiencia de haber sido libre, porque el espíritu que Jesús reprendió era el que hacía que el hombre estuviera mudo y sordo. Y dice la escritura de que eso también trajo a que Jesús enseñara de no blasfemar contra el Espíritu Santo, porque a él le acusaban de echar fuera demonios por Belcebú. Y Jesús habló acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es cuando se le atribuye algo de Dios, se le atribuye a Satanás. La gente comenzó a juzgar este caso y comenzó a decir de que Jesús echaba fuera demonios por el mismo Belcebú, atribuyendo algo de Dios a Satanás. Entonces es ahí donde Jesús cuenta esta parábola: el espíritu inmundo que vuelve. Un espíritu que sale de un hombre, dice que busca lugares donde estar, donde reposar, y no lo encuentra. Y luego dice que regresa al hombre, le encuentra la casa le encuentra, dice, desocupada, barrida y adornada. Y es ahí donde dice que trae 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor. Como les repito, es una parábola para enseñar algo espiritual, para enseñar una verdad. Y esto tiene que ver con el tema que estamos hablando. ¿Será que un cristiano puede ser poseído? Y nosotros encontramos en la escritura la batalla constante que tenemos los creyentes. Esta es una realidad. Este es algo que no lo ignoramos, sino que conocemos que en el mundo espiritual existe Satanás, existen las legiones demoníacas, existe el sistema satánico, el sistema diabólico, del cual la misma Biblia dice que cuando nosotros venimos a este mundo, Satanás es el que está gobernando el ambiente espiritual. Satanás es el que toma el control de aquellas personas que no han entregado su vida a Cristo. Y es ahí donde conocemos los casos de mucha gente poseída por demonios, mucha gente influenciada por los demonios. Pero la pregunta es: ¿será que un cristiano puede tener esa experiencia de ser poseído por los demonios? Pues hay muchas posturas. Hay personas, iglesias, doctrinas que enseñan de que un cristiano no puede ser poseído. ¿Por qué? Porque se menciona el versículo que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y claro, no puede estar un espíritu malo
viviendo donde está el Espíritu Santo de Dios. Y es correcta la interpretación, es correcta esa manera de ver las cosas, pero hay otro punto de vista que tiene que ver con el descuido espiritual. Sí. Tiene que ver con que aquellos creyentes, aquellos cristianos que han conocido, tienen al Espíritu Santo, pero como la misma Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. También dice que nosotros no tenemos que apagar al Espíritu. Entonces son los pecados que se cometen contra el Espíritu Santo. Entonces lo podemos contristar, lo podemos apagar. Y es cuando un creyente se ha descuidado, cuando un creyente pierde la comunión con Dios, pierde la comunión con la palabra, pierde la santidad incluso, porque muchos cristianos conoció al Evangelio, conoció a Dios. Y pueden decir muchos que entonces esta persona en realidad no la conoció. ¿Cómo no? Conocieron el Evangelio, conocieron a Dios. Lo único que no le entregaron verdaderamente al Señor su corazón. Habían áreas que todavía ataban su vida. Habían áreas que todavía estaban incomodándole para no seguir progresando en su vida espiritual. Y es ahí donde el peligro para aquellos cristianos, el peligro para aquellos creyentes que han dejado de buscar a Dios, que han dejado de tener comunión con el Señor y que vienen y se comienzan a involucrar en cosas espirituales, abriendo puertas a los demonios. Dice acá de que aquel espíritu sale del hombre, busca lugares donde reposar y al no encontrar, dice que regresa a su casa. Esto está hablando de una posesión demoníaca, de un demonio que ha salido de un hombre, de un demonio que ha salido de una persona y que busca otros lugares, pero luego regresa nuevamente y dice que trae 7 espíritus peores. Es ahí donde nosotros podemos ver que existen posesión demoníaca. Es normal en un no creyente, pero en un cristiano, oiga bien lo que le voy a decir, y esto es difícil de interpretar. Es importante que tengamos nuestra mente y abierta a lo que vamos a decir. Si bien es cierto, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, viene a morar y nos da vida y nos hace libres de las potestades de las tinieblas, nos hace libres de donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo viene y da vida a nuestro espíritu. Pero cuando un creyente, cuando un cristiano se descuida, recuerde que Satanás es el tentador. Recuerde que Satanás provoca tentaciones, busca la manera de enredarnos. Dice la Biblia que él anda como león rugiente viendo a quién devorarse. Y si encuentra un creyente que no tiene comunión con Dios, que no ha buscado la presencia de Dios, es ahí donde muchos se involucran en abrirle puertas a los demonios. Principalmente yo creo, esta es mi interpretación, y tiene que ver con que un cristiano es influenciado por los demonios. Un creyente puede ser influenciado por todo tipo de espíritu. Cada quien sabe en qué áreas es débil. Cada quien sabe en qué áreas está, debilitado y que necesita reforzar esa área. Unos pueden ser en el área de la falta de perdón. Cuando alguien no quiere perdonar, es una puerta que se abre. Es una puerta que está ahí donde el enemigo puede entrar y generar raíces de amargura. Puede generar en la persona una serie de situaciones en su corazón y que eso abre puertas al enemigo. De la misma manera, hoy en día sabemos que la tecnología ha hecho que se abra el ambiente, el conocimiento de muchas cosas en lo espiritual. Hay películas que son creadas con el propósito de transmitir terror, las que nosotros conocemos como películas de terror, y que muchas de ellas están siendo como una puerta que se abre. Aquellos que ven, aquellos que perciben estas cosas. Hay gente que le gusta ver este tipo de películas y que sin darse cuenta le está abriendo puertas a los demonios. Nosotros conocimos un caso de una persona a la que por participar, por ver este tipo de películas, sin darse cuenta tenía demonios en su vida. Tenía demonios que la estaban atormentando. Tenía demonios que estaban ahí, que ella sin percibir lo que estaba sucediendo, ella estaba involucrada en ver películas de terror. Entonces son puertas que se abren. Otra puerta que podemos mencionar tiene que ver con el área sexual. Mire, hay muchos espíritus
hay espíritus de fornicación, de adulterio, hay espíritus de lujuria, de lascivia, y que todas estas cosas, oiga bien, Satanás provoca, y es una puerta que se abre cuando la persona entra en la pornografía. Un ejemplo, la pornografía hace que se abran las puertas a muchas cosas de este tipo de espíritus que tienen que ver en el área sexual. Entonces muchas personas están atrapadas, tienen influencias en su vida sexual. ¿Por qué? Porque le han abierto puertas. Entonces un cristiano tiene influencias demoníacas. ¿Qué sucede cuando ya una persona se descuidó totalmente del Señor, se descuidó completamente de la obra de Dios? Y es ahí donde los demonios pueden entrar. Los demonios pueden entrar en una persona por el descuido espiritual. De lo que me estaba acordando, que ahora estuviste predicando, mi amor, de Judas, ¿verdad? Porque lo que dijiste fue bastante bonito en el sentido de que Judas tuvo el mejor maestro. Y pues no podemos decir, es que el que le enseñaba, pues sí, no daba el ejemplo, sino que era el propio Jesús el que era el maestro, el que les predicaba. Y en este caso podríamos haber dicho que Judas era cristiano. Y sin embargo al final él fue poseído porque esa acción que él tuvo de vender a nuestro Señor por un par de monedas de plata, entonces él se dejó influenciar por un demonio, ¿verdad? Entonces ahí cada quien es el que elige. Por eso yo también opino, y es bastante respaldo bíblico que sí que es posible eso. Sí, porque en el caso es posible que hayan creyentes que a medias se han convertido. O sea, que hay áreas que sí le entregaron al Señor, pero hay áreas que no. Y es un peligro porque el Señor nos llama a nosotros a entregarle todas las áreas, y tus sentimientos tienen que ser gobernados por el Espíritu. Sí. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, de que nosotros tenemos una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que están ahí. Y el peligro nuestro es cuando no le entregamos todas las áreas de nuestra vida al Señor. El peligro es cuando nos convertimos a medias. Y hay gente que está en la iglesia, puede estar en una iglesia, puede estar años en una congregación, pero si no le ha entregado su vida al Señor al 100%, es un peligro, porque ahí es donde se corre el riesgo. Como dice acá, este espíritu salió del hombre, regresó y trajo 7 espíritus peores, y es donde dice que el postrer estado de aquella persona viene a ser peor. ¿Y crees que tiene referencia donde dice la palabra de Dios que son los falsos hermanos? Sí, tiene que ver con eso, porque hay muchos que entraron, conocieron del Señor, pero en el camino, en vez de darle lugar al Espíritu, le dan lugar al enemigo, y es donde vienen y engañan, y es donde conocemos también el trigo y la cizaña, todas estas cosas que habla la Biblia. Pero el peligro que tiene el cristiano es primero porque hay una influencia demoníaca. Satanás busca a quien devorar. Usted y yo tenemos que estar pendientes de nuestra vida espiritual. Como le repito, usted conoce sus debilidades, usted conoce cuáles son sus tentaciones, qué es lo que a usted le provoca o le incita al pecado. Y cuando nosotros estamos débiles en esas áreas, si no hemos buscado a Dios, si no hemos buscado su presencia y no estamos fuertes, por eso dice la misma Escritura, el que cree estar firme, mire que no caiga. Es importante afirmarnos en las cosas de Dios, porque Satanás busca la manera de incomodar la vida del cristiano, busca la manera de perturbarte, busca la manera de que te desconectes de Dios, y anda buscando la oportunidad para poder ahí influenciar tu vida. Por eso el cristiano puede ser influenciado, pero alguien que ya totalmente se descuidó, porque la salvación, bueno, yo considero, soy parte de la doctrina que cree que la salvación se puede perder. Y que no es de la noche a la mañana, no es de que hoy pecaste y perdiste la salvación, sino que es una manera progresiva, que pecas, le abres puertas al pecado y comienzas a degradar tu vida espiritual. Si no hay un arrepentimiento. Se para a tiempo eso. Así es, entonces comienzas a descuidarte, comienzas a perder, te desconectas de la iglesia, te desconectas de Dios y sigues un camino de perdición, de pecado. Y como dice, degradándose, o sea, que se va perdiendo la salvación, degradándose día con día. O sea, de que el Espíritu Santo, cuando ya está en uno,
Él te está notificando, no hagas esto, no hagas lo otro, y uno tiene la oportunidad de parar o seguir. Entonces, si en ese momento Cristo viene y te haya totalmente deleitándote en el pecado, pues yo digo que ahí es por gusto, ¿verdad? Pero si hay algo que de verdad te sentís mal y que decís, Señor, ya mañana no lo voy a hacer, o sea, todo depende de lo que hay en tu corazón. El Señor nos conoce totalmente, yo se los he estado diciendo estos días atrás, no podemos ocultarnos de Él. Entonces, si nosotros pensamos de que y creemos de que la salvación sí se pierde, porque no se puede de otra manera ser salvo, ¿verdad? Sino que siendo lavados de verdad, devengando esa muerte que el Señor Jesucristo tuvo para que nosotros seamos salvos. O sea que sí puedes perder la salvación. Sí, porque es un peligro. La Biblia dice que nosotros tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Es donde la importancia de estar no siendo perezosos, dice la Biblia, sino diligentes en las cosas del Señor. Sí, tenemos que ser diligentes en lo que estamos haciendo. Pero el problema es de que hay muchos cristianos que están descuidados, se ha apartado de Dios. Quizás llega un domingo a la iglesia solo para callar la conciencia, pero en toda la semana se desconecta de Dios. Le permite, imagínate, muchos fuman, toman, muchos están involucrados en el mundo y llegan un domingo a la iglesia, callan su conciencia y vuelven a lo mismo. Entonces, y lo peor es aquellos que se desconectan totalmente de las cosas del Señor y comienzan a degradarse, y por eso dice, el postrer estado de aquella persona viene a ser peor. Hay muchos cristianos que en su momento Dios usó sus vidas. Conocí el caso de un señor que en la calle, él arrastrado, tomando alcohol, y yo le dije, me permite orar por usted, y él me contó su testimonio. Él había sido pastor, y me dice llorando, yo fui pastor. Y imagine hoy en la condición que lo veía. O sea, ¿por qué? Porque la persona se degrada cuando descuidamos nuestra vida espiritual, y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor. Y en la parábola tiene que ver con Israel, porque Dios, lo que leímos acá nosotros en Mateo, Dios visitó a la nación de Israel. Por eso dice, esto es lo que le acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué? Porque Israel rechazó al Señor, le dio la espalda. Entonces, y todavía estaban blasfemando contra el Señor, contra el Espíritu Santo, diciendo, Él, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, que decían que por Belcebú. Cuando Jesús estaba haciendo la obra, había reprendido un espíritu sordo y mudo en la vida de un hombre. Por eso es que Él cuenta esto y dice, entonces, ten cuidado, te acabo de reprender ese espíritu, así que de prestar atención a lo que está sucediendo en tu vida. Amén. Así que, amado hermano, amigo, quien quiera que escuche este mensaje, yo quiero decirte, Cristo es nuestra verdadera libertad. Podemos caminar en verdadera libertad. Las cadenas se rompen. Cristo tiene el poder y la autoridad para echar fuera de tu vida toda influencia satánica, toda influencia de las tinieblas. Él ha venido, Satanás viene para matar, hurtar y destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Así que hoy te quiero declarar en tu vida, en tu corazón, la verdadera libertad que hay en Cristo. Ya no le abras puertas al enemigo. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete, confiesa ese pecado. Díselo al Señor, confiésaselo a Dios. Y oye bien, esas cadenas se van a romper. Esa influencia del diablo va a caer, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y Cristo quiere darte libertad. Él ha venido para darte vida en esta tierra, que la disfrutes y darte la vida eterna. Por eso dice, y vida en abundancia. Satanás quiere destruirte. No le abras las puertas. Lejos de eso, como dice la Biblia, someteos a Dios y Satanás va a huir de nosotros. Amén. Sometámonos más a Dios y el enemigo va a huir de nuestra vida. Gracias por prestar atención a este mensaje. Para mí siempre será un privilegio dirigirme ante ustedes. Espero que Dios sea edificando sus corazones. Claro que sí, muchas gracias, mi amor. La verdad que es muy interesante este tema. Así que ahí está, ahí lo tienen. Si les gusta el video, pues compartan, porque es necesario que muchas personas se den cuenta de la situación que estamos viviendo. Es un peligro, hay que cuidar la salvación. Y pues acuérdate, siempre te lo digo, Cristo viene, hay que estar a cuentas con Él.
Y pues damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar en este lugar, en este video, dándote palabra. Así que Dios te bendiga. Dios te bendiga.